Bendiciones mil a todo el pueblo de la Romana, a todo el este del país, a toda República Dominicana, modestia aparte, el mejor país del mundo es este. Así que le damos la bienvenida a este su programa Control Romanense, hoy jueves 24 de abril del año 2025. Le damos las gracias a Dios por permitirnos estar acá con todos ustedes para ofrecerles lo mejor de nosotros. Hoy, como cada jueves, tenemos nuestro pastor Raimundo Sánchez, mi pastor Raimundo Sánchez, próximamente pastor de Olivo Guerrero, y así por el estilo. Qué bueno que estamos aquí, qué bueno que estamos aquí, porque vamos a hablar de la mejor palabra, de la mejor buenas nuevas, los mejores argumentos, porque hablar de la palabra de Dios es abrir las compuertas del cielo, es llevar un mensaje de esperanza, un mensaje de amor, un mensaje de plenitud, que le da paz al corazón, que le da paz al ser humano en medio de los problemas, en medio de tribulación, en medio de lo que sea negativo. Cuando usted escucha la palabra de Dios, ahí llega la esperanza, ahí llega la paz, ahí llega la tranquilidad, ahí llega la paz en sentido general. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es lo más importante en medio de la biblioteca mundial. Vamos de inmediato a darle lectura a un versículo de la palabra de Dios, como lo hacemos cada noche, como lo hacemos cada día. Poner a Dios en primer lugar es garantía de éxito en todo lo que emprendamos en nuestras vidas, en todo. Así que vamos a leer en el libro de Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 7, que habla que Dios da el crecimiento. La palabra de Dios la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, porque es quien hace crecer. Esta palabra es la que tenemos para todos ustedes en esta noche, que Dios es el que da el crecimiento. Dios es el que da el crecimiento. Vamos a darle la bienvenida a nuestro pastor Raimundo Sánchez y a nuestro compañero Olivo Guerrero de inmediato, porque el tiempo es inexorable y queremos aprovecharlo al máximo. Buenas noches. Mire, gracias a ustedes por estar ahí con nosotros. Romanense, Francis siempre se lo voy a pasar porque ya es nuestro, es un siervo de Dios, entonces yo sé que Dios lo motiva a decir ciertas cosas. Y estamos bien, gracias al Señor, estamos bien, acompañados de nuestro pastor Raimundo Sánchez, cariñosamente Johnny Faction. Aquí está con nosotros. Pastor, buenas noches, Dios bendiga. Dios bendiga, hermano Olivo, señor. Dios bendiga al hermano Francis Medina. Yo no puedo empezar de otra manera. Damos gracias al Señor por cada una de las personas que están en sus hogares, conectados a esta hora, esperando escuchar palabra de vida, palabra de Dios. Amén. Pero yo no puedo empezar sin felicitar a nuestro hermano Francis. Muchos de los que están ahí en su casita dirán, pero felicitarlo, ¿por qué? Porque ya no es el amigo, ahora es el hermano. Es el hermano. Ay, secreto. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno, ¿verdad que sí? ¿Qué se siente? Yo quiero entrar de esa manera porque precisamente vamos a hablar en esta noche bajo el tema el sacrificio de Jesús. Amén. Recordando eso que Él hizo. Algunas veces creemos que el sacrificio fue Él ser colgado en un madero, pero el sacrificio va más allá y de eso vamos a estar hablando hoy. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Olivo. Así es, así es. Sabe que yo siempre soy de los que digo que el sacrificio estricto, fuera de control, ya Dios pagó por nosotros.
Sí. O sea, yo entiendo que no necesariamente tenemos que demostrar que Dios es bueno, es bondadoso, haciendo un sacrificio exageradamente fuera de lo humano, porque entendemos que ya Dios pagó ese sacrificio por nosotros y entiendo que nosotros debemos tener mucha fe y confiar en Dios y creer que Dios puede hacer algo por nosotros. Mira, cuando hablamos del sacrificio de Jesús, todo el mundo va a la cruz. Sí, Aquel sacrificio que él hizo, entregando su vida, derramando la última gota de sangre. Pero Francis, yo me voy un poquito más lejos. Yo creo que el sacrificio de Jesús no empezó en la cruz, No, terminó ahí. terminó. La Biblia enseña que de repente en el cielo había una reunión, estaban buscando a alguien que pudieran pagar, alguien santo, puro, sin mancha, sin pecado, para pagar por el pecado de la humanidad. Pero no había nadie. Dice la Biblia que el Señor hasta lo más profundo de la tierra y no encontró a nadie. Pero de repente dijo no, y fue Jesús, envíame a mí, Señor. Envíame aquí, envíame a mí. Y yo me predicaba el domingo sobre este tema, ya que estábamos culminando el domingo de resurrección, conforme a la Semana Mayor, la Semana Santa, como hemos determinado. Y yo le decía al pueblo que el sacrificio empezó en el cielo. Y dirán, ¿pero cómo? Si nos ponemos a analizar, Jesús, el Hijo de Dios, conforme a la Biblia, a la derecha del Padre, toda autoridad, todo poder él lo tenía. Pero ¿saben lo que él hizo? Él se desprendió de su autoridad, de su linaje de Dios, de rey, sí, para venir a morir en una cruz, que la cruz representa maldición. Los que eran colgados en un madero se consideraba hombre maldito. Y una de las cosas que me marca, mira, estaba yo en estos días mientras oraba al Señor, cuando me parece ver a Jesús diciendo al Señor, envíame a mí, y mirando su trono, mirando su autoridad, mirando su poder, sabiendo que iba a venir a humillarse ante la misma creación de él, su propia creación, lo que él creó, el hombre. Y es por eso que yo digo que el sacrificio no es que él murió en la cruz. El sacrificio es que él dejó todo lo que él tenía para hacerse hombre, similar a ti y a mí, a los que estamos aquí hablando hoy de su palabra y de su sacrificio, para venir a morir por una humanidad depravada, desordenada. Si nos ponemos a analizar todas las cosas, todas las cualidades malas, que lo digo cualidades para no usar otro término, podemos decir que no merecemos que él hiciera el sacrificio que hizo. Olivo, me pregunto yo, y te quiero hacer esa pregunta a ti, a los televidentes, quiero que en su casa se hagan esa pregunta yo. ¿Tú crees que había un ser humano o hay un ser humano en la tierra que merezca que Jesús hiciera el sacrificio que hizo? No solo venir y morir, sino dejar todo y ser humillado, ultrajado. Yo entiendo que todo eso que él hizo lo hizo por nosotros. Entonces nosotros debemos ser más que agradecidos porque Dios, nuestro Jesús hizo todo lo que pasó en la cruz y todo lo que hizo. Ahí están las 7 palabras. Sí. Ahí están las 7 De palabras. eso vamos a hablar un poquito. Todo lo que él hizo por nosotros debemos de entender que todo aquello deberíamos de respaldar lo que él hizo y debemos de buscar la salvación a través de todas las cosas que él pasó porque lo hizo a través de nosotros. Ahí yo voy en que yo no tengo que hacer un sacrificio tan grave No. para que la gente entienda que yo sí estoy del lado de él. No, simplemente yo tengo que tener un corazón contrito y humillado y tener fe y creer que él lo hizo por mí. O sea, ya el sacrificio lo hizo. Pero la mayoría de nosotros, los seres humanos, Pastor y Olivo, entendemos ese sacrificio. Las personas no le damos el primer lugar a ese sacrificio es por la carne, Sí, Sí, claro. porque no hacen lo que hizo Jesús. Jesús dejó el trono, su zona de confort, su señorío, para venir a morir por nosotros, y no le importó dejar el trono. Pero nosotros se nos hace difícil dejar los placeres de la carne y le damos rienda suelta a la carne. Sí, tenemos que reconocer algo, que él fue 100% hombre, pero 100% Dios. Sí, sí. Ahí no hay manera de uno poder hacer un balance entre
ese Jesús que vino a la tierra ya hecho hombre y nosotros, nuestra humanidad. Porque el pecado estaba en nosotros, pero él estaba libre de pecado, no tenía ninguna mancha. Sí, claro, claro. Pero sí corroboro en algo. Por ejemplo, no es fácil, sabemos que no, porque solo no podemos privarnos de las necesidades que esta carne exige. Sabemos que no es fácil. Pero hay una promesa de parte de Dios que todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece. El problema es depositar nuestra confianza en Él y Exacto. creer Exacto. que con Él lo podemos hacer. Así es. Y aquí voy, Francis. Por ejemplo, yo te pregunto a ti. Sé que en otro tiempo tú serviste al Señor. Por una otra ocasión, de apartarte de los caminos, pero ya está de nuevo. Amén. Y felicito eso. Gracias. Es lo más sabio que puede hacer un ser humano que la tiene. Exactamente. Pero yo te pregunto, luego de que tú te convertiste al Señor y por un tiempo estuviste sirviendo al Señor y tú te alejaste, tú fuiste el mismo. Siempre estaba el temor. Hay muchas cosas, pastor, en medio de las parrandas, en medio de las discotecas, que yo veía que, por ejemplo, mis compañeros de bebida hacían, que yo no las hacía por el temor a Dios. Siempre uno se queda con el temor de Dios y uno sabe que, y uno se queda con el amor al prójimo también. Sí, es correcto. Es correcto. Con el amor al prójimo. Por eso yo decía, siempre me decía a mí mismo, y lo entendía, aunque no lo expresaba, que ese no era mi lugar, que ese no era mi entorno, que ese no era el lugar donde yo debería de estar, donde yo estaba, porque no me sentía cómodo. Es que el que conoce a Dios, si tú conociste a Dios, tú te puedes apartar, pero tú no puedes ser el mismo nunca. No, no. Es que hay algo que te va a perseguir. Sí, 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 sí. El va a haber temor ese va a estar temor. en ti. Siempre va a haber ese temor. Es por eso que dice la Biblia que instruye al niño, ya hablándolo de cuando son niños, ya cuando uno se convierte por primera vez, uno es un niño espiritual. Pero si tú tuviste un tiempo caminando con Dios, ya tú no eras un niño espiritualmente hablando, tú conocías lo bueno y lo malo, tú conocías ya al grande, al poderoso, al grande yo soy, a Jehová. Sí, la Biblia enseña que todo aquel que crea que te firme, mira que no caiga, cualquiera cae. Hoy le pasa a uno, mañana a otro, líderes, pastores, cualquiera puede caer. No, Nadie claro, está claro. exento de los ataques del enemigo. Sí, claro. Ahora, la diferencia es la siguiente, que luego de que una persona conoció al Señor, aunque caiga, tiene el conocimiento ya en sí. Sí. Y eso, no importa donde quiera que tú estés, donde quiera que tú vayas, va a trabajar en ti. Porque hay un temor que no es el miedo a Dios. La gente confundimos eso, no es tenerle miedo a Dios, no, al contrario. Al Dios hay que ir como lo que Él es, como nuestro Padre. Y al Padre uno va con confianza. Y decirle, va Padre. Sí. Y hablarle. Sí. El problema es reverente, un temor reverente. Después de que tú conoces a Dios, aunque tú te apartes, tú tienes un temor reverente que ahí tú no vas a hacer lo mismo que hacer. Con excepciones de personas que verdaderamente llegan a un nivel en su vida de desorden. La indisciplina. Sí, ya. Pero volviendo al tema, al sacrificio de Jesús, que es el tema que tenemos para hoy. La idea es la siguiente, que la gente entienda que ciertamente el sacrificio no fue venir y morir. El sacrificio se va más allá. Con solo nosotros analizar y pensar que Él siendo Dios tenía que dejar su trono, su comodidad, sabiendo que iba a venir a padecer dolor, quebranto, traición. Y yo, yendo a esa última palabra que pronuncié, traición, Él sabiendo que había un Judas dentro de Dios que le iba a traicionar, Él sabía desde antes de venir que iba a acontecer todo eso. Pero yo me imagino, ¿cómo se sentía Él mirando a Judas y pensando, wow, mañana tú me vas a traicionar con un beso? Y Pedro le dijo a Pedro también. Lo negó A Pedro él le dijo, me vas a negar 3 veces antes de que el gallo cante, antes de que amanezca. antes que amanezca. Se lo dijo. Y 3 veces lo negó. Y lo negó antes que amaneciera. Pero el Señor sabía todo eso, entonces el sacrificio fue nada más la cruz. ¿Cómo tú crees que se siente una persona cuando es traicionado? La humanidad de Cristo fue reflejada. Y pastor, ¿cómo te me muestra eso? ¿Cómo te me define eso? Sencillo. La Biblia me enseña
que la misma noche que él fue arrestado, él estaba en el Getsemaní orando. Y él le dijo a uno de los discípulos, él le dijo a los discípulos, velad conmigo, porque él sabía que ya él se iba. Para que no caigan en tentación. Sí. Volvió a la hora y cuando volvió estaban roncando todo. Y no pueden velar conmigo tan solo una hora. Él quería sentir el apoyo porque él ciertamente, él se climatizó a la humanidad, él le tomó amor. Él sabía que el rol que tenía que pasar acá, el tiempo y todo estaba establecido, pero él sintió el amor que sentimos los unos por los otros. Lo único que el amor de él era un amor diferente al de nosotros. Claro. Y yo me pregunto, la Biblia dice que cuando él estaba en Getsemaní, que estaba llorando, le dijo al Señor, Señor, si es de ti, pasa de mí esta copa. Él sabía que era grande lo que venía. Sí. Pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Dice que él, mientras oraba, él sudó. Y los sudores eran gotas de sangre. El sacrificio no fue cuando lo colgaron nada más. Él estaba sufriendo ahí. Porque la hora le había llegado. Sí, claro. Ya él estaba analizando y calculando porque él sabía el tiempo y todo, de cómo iba a acontecer todo. Él sabía lo que iba a padecer. Pero ¿saben algo? Él pudo haber dicho, no voy a hacerlo. Pero él dijo, Señor, que no sea mi voluntad. O sea que la voluntad de él era pasar eso. Señor, y no puedo pasar esto. Sí. Pero él dijo, no, hágase tu voluntad. Amén. Porque la voluntad de Dios era que alguien pagara por el sacrificio para que no se perdiera su creación, nosotros lo que Él creó, su humanidad. Y analizando esto, yo iba un poquito más lejos. Después de que Él oró, que lloró, que sudó gotas de sangre, fue apresado. Ahí empezó el Calvario. Pero no se terminó en la cruz. Empezó en el cielo. ¿Y cómo así, pastor? Le dije que lo primero fue desprenderse de su humanidad, de todo lo que él tenía, de su poder, de su autoridad. Y yo hago una pregunta. ¿Cómo te sentirías tú siendo el dueño de una empresa y que de repente te quiten la empresa por voluntad propia tuya y tú te conviertes en un empleado siendo tú el dueño? Vamos a contestar esa pregunta de nuestro pastor luego de la pausa comercial. Volvemos en breve. Regresamos a su programa de todos ustedes, Control Romanense, hoy hablando de la palabra de Dios, la cual es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo y que nunca regresa vacía. Alguien desde su hogar está escuchando esta cátedra que está dando nuestro pastor Raimundo Sánchez, y además de eso, si usted desea comunicarse con nosotros, ahí están los números de teléfono en pantalla, pueden comunicarse y hacerle cualquier tipo de pregunta al pastor, y si necesita que él le visite o si necesita que le ore por usted, también comuníquese, que ya a partir de la semana que viene vamos a colocar su número de teléfono, Amén. pastor, acá Amén. también, para que también puedan comunicarse y estar en contacto con nuestro pastor. Así es, pero mira, hay mucha gente que no ven esos numeritos. Ahí está el teléfono local 809-556 par de 5. Pueden comunicarse por ahí a través de nuestro Control Master. Nos pasa la llamada y le contestamos con mucho amor a todos ustedes. Antes de entrar en la pregunta Sí. que dejamos en Q, quiero recordarles que estamos en la iglesia Ministerio de Dios Nueva Vida, la cual se encuentra en la Luperón 149. Eso está ahí mismito entre el Cajuil, el sector del Cajuil, la Luperón y los Rieles. Pero también ahí está Johnny Fashion. Está en la 123, unas 20 casas más para abajo. Ahí estamos para servir. En los dos lugares son dos altares que son para servir al Señor. En Nueva Vida estamos los miércoles, tenemos culto de unción y poder y liberación. Los viernes mañana tenemos culto de jóvenes. Y los domingos, 5 de la tarde, tenemos culto congregacional. El último domingo de cada mes tenemos retiro al culto de 9 de la mañana. Están invitados. Y en Johnny Fashion estamos a partir de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, lunes a sábado, para servir. Pregunta para ustedes.
y también para los que están Sí, en sus hogares. es la pregunta que usted realiza, pastor. Es una situación difícil. Repítele la pregunta. Si usted es dueño de una empresa, usted es el propietario, ¿cómo se sentiría si es degradado en un momento determinado por cualquier tipo de situación a ser uno de los colaboradores, de los empleados, después de usted estar siendo el propietario? Debe de ser bien difícil, pero esa pregunta del pastor es más profunda de lo que creemos. Es bien profunda, Ujú. es bien profunda, y entiendo que se le debe dar un carácter de estudio. ¿Por qué? Porque no se le debe dar una respuesta a la ligera. No. Pero entiendo que debe ser bien difícil. Aquí voy. Ya entendieron la comparación. Imagínate, la Biblia enseña que en el Génesis, ya en el inicio, en el cielo había una reunión donde estaba Dios Padre, Dios y Espíritu Santo. Y el Padre dijo, hagamos al hombre imagen y semejanza nuestra. Una institución, al hombre, la creación, la humanidad. ¿Quién estaba ahí? Jesús. Él era parte de esta empresa que Dios creó, llamada la humanidad. Por tanto, Él es parte y dueño de esa empresa, de nosotros. Sí. La Biblia enseña que Jehová sopló vida sobre aquel muñeco que hicieron, que luego le pusieron nombre, Adán. Somos propiedad de Dios. Y tú te imaginas que el dueño de esa propiedad, de nosotros, de la humanidad, se despoja de su trono y se iguale a nosotros. Y venga incluso a morir como compensación por el pecado que tú y yo cometimos, que Él nada que ver con eso. Entonces, el sacrificio fue nada más cuando Él murió, o fue cuando Él dijo, yo voy ahí, yo voy a morir, no me importa. Sí, no fue nada más cuando, porque es que el problema, ahí está la pregunta. Ojalá la gente, como dice mi compañero Francis, la pueda contestar de una manera convincente, por la sencilla razón de que si usted fuera de verdaderamente el empresario, el dueño de una empresa, y de golpe usted bajara a un empleado, por ejemplo, a barrer la oficina, ¿qué usted haría? Donde Dios se sacrificó por nosotros y bajó de su trono, donde estaba tranquilo, a morir por nosotros, a ser crucificado por nosotros, a pagar nuestros pecados. Pero ¿Usted soportaría una cosa estar por es, debajo? mire por dónde va, mire por dónde va el pastor. Una cosa es que usted sea el propietario de esa empresa Ujú. y usted sea obligado por cualquier tipo de situación a asumir un papel de colaborador, Sí. a que usted decida sacrificarse Por lo que están empleados. por los mismos empleados y ser el colaborador, Lógico, porque no- y ir a barrer, siendo Lógico, usted el dueño. Lógico. No estamos hablando de que usted sea obligado, porque cualquier obligado lo hace. No, sí, claro. Es que usted decida. Él lo decidió. Que usted decida decir, yo no soy el empresario de aquí, yo soy un empleado cualquiera y me voy a quedar Y ir abajo. a barrer. ¿Pero y qué hizo Jesús? Pero Jesús le lavó los pies a sus A los discípulos. discípulos, a los 12. Le lavó los pies siendo La él el última maestro. cena que Él estuvo con sus discípulos, la Biblia enseña que Él se ciñó la cintura con una toalla, agarró un lebrillo y una bandeja y le lavó los pies a los discípulos. Pero hubo un problema. Hubo uno que dijo, a mí tú no me vas a lavar los pies. Pedro. Yo me imaginé que era Pedro, sí. Y él le dijo, bueno, Pedro, si tú no permites que yo te lave los pies, entonces tú no tienes parte conmigo en el cielo, ni en mi reino. Y él dijo, no, si es así, báñame entero. De pariguayo. Ah, pero volviendo al tema, con Pastor, todo y eso, Igual, disculpe. sí, sí, Como cuando él fue a recibir el bautismo, que Juan el Bautista le dijo, tú vienes a mí, yo no soy digno. a que tú eres que tiene que bautizarme a mí. Ujú. Él dice, no, tiene que bautizarme para que se cumpla lo establecido. Por el profeta, que ya había profetizado de O parte sea, de Dios. la visión de Juan el Bautista era enorme. Era enorme la visión de Juan De el hecho, Bautista. le dijo, oye, yo no soy digno Pero de mira, amarrar el calzado. Oiga lo que él dijo. O sea, en ningún momento él se opuso. Oye lo que él dijo.
yo no soy digno. de Pero yo amarrar. porque la visión de Juan el Bautista. Ah, exacto. La visión. Él Exacto. reconocía el poder. De hecho, él dice, el que viene tras mí, yo no soy digno de amarrar su calzado. ¿Por qué? Porque yo ciertamente bautizo en agua, pero el que viene tras de mí bautizará en fuego y espíritu. Exacto. Entonces, ahí está la base, donde por qué si el sacrificio de nuestro Padre fue por nosotros, que Él murió y hizo todo lo que hizo, ¿por qué usted no puede? Oiga la visión de Juan el Bautista. Juan el Bautista, mire la visión, que yo en base a esto ahora estoy viendo a un Juan el Bautista con una visión terrible. ¿Por qué? Porque no había llegado el día del Pentecostés No. No. y ya él estaba hablando del Espíritu Santo y fuego. Sí. Claro. Ah, pero claro, porque se le había manifestado. Claro. Ya entiende la visión Claro, de claro, ese porque hombre. Pero Sí. recuerda que él mismo decía, yo soy la voz de aquel que clama en el desierto. Sí. Él era una voz autorizada porque ya Dios le había profetizado lo que iba a acontecer. Exactamente, ya tenía Él era el autorización. profeta del tiempo. Claro, es así. De hecho, la muerte de él fue parte de un cumplimiento de una palabra. Ya él terminó. Yo soy la voz de aquel que clama en el desierto. Y él decía que él era el que estaba trillando el camino para el que venía tras de él. Ya llegó, ya él se quitó, ya lo quitaron. Ya lo quitaron. Ya él cumplió. Porque había un cumplimiento. Ya él no podía estar ya vivo en la tierra porque ya cumplió. Él vino a preparar el camino para el que venía tras de él. Desde que él le llegaron los 30 años, que era la mayoría de edad, que esa edad era que podían bautizarse, Sí. ya empezaba su ministerio, duró 3 años y medio, y él murió a los 33 años y medio. Entonces ahí ya mismo empezaba su ministerio, entonces ya habían que quitarlo a él. Ya Juan el Bautista cumplió. Exacto. Pero volviendo al tema, todavía Jesús está en la cruz. Lo crucifica en medio de 2 ladrones. Otra controversia. Aquellos que estaban en la cruz porque habían cometido actos delictivos, está bien, pero este nada había hecho. Exacto. Pero algo que me encanta, la primera palabra que dice Jesús, vamos a hacerlo rápido porque habría poco tiempo para declarar. La primera palabra que él dice, Señor, perdónalo, porque no sabe Lo que hace. lo que hace. ¿Pero a quién era que le estaba diciendo que lo perdonara? A los que estaban al lado con él, a los que le dieron 40 latigazos, a los que agarraron la ropa y se la quitaron y le tiraron a la suerte, a los que estaban injuriándolo, al que le cupió, al que le puso la corona de espinas. A eso, él le dice, Señor, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Entonces ya no estaba él haciendo el sacrificio, él estaba cerrando. La segunda palabra, ayúdame. La segunda Búscame la palabra segunda. dice, de cierto te digo que hoy estará conmigo en el paraíso. No, eso fue lo que le contestó Ah, eso fue lo que le dijo al hombre. al que está al lado de él. Sí, el que estaba al lado de él. Sí, porque él le dijo que se acordara de él. Cuando La él segunda palabra que él le dijo fue a María. a María, sí. Le dijo, mujer, ahí es tu hijo. Hijo, ahí tu madre. De hecho, si ven la película, pues se ve que Sí. está ahí. Sí, es correcto. Sí. Es bíblico. ¿Por qué? Porque él le estaba diciendo, óyeme, yo de mi padre vine y al padre voy. Tu hijo es ese que está ahí. Sí. Está claro, ¿verdad? Claro, claro. Pero él sigue diciendo, tercera palabra, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hay un momento muy difícil en la vida de él. Claro. El padre tuvo que separarse de él espiritualmente. ¿Por qué? Porque en ese momento él iba a cargar todo el pecado de la humanidad sobre él. Y Dios no podía convivir donde está el pecado. Es un mismo cuerpo. El Señor se apartó de él por un momento para que él cargara el pecado de Francia, el pecado de Olivo, el de Raimundo y el de todos los que están escuchando. Y los pecados, porque es otra cosa, los pecados no era nada más los pecados que le habían antecedido a él. ¿No? Y los postreros No, también, no, no. los de hoy en No, día, lo de antes no, de ahí en adelante. de ahí en adelante, todo el pecado de más, bueno, millones de personas. Pero todavía estamos aquí. Todavía Todos estamos. los días nacen miles. Así es, millones de personas. Pero no se quedó ahí. De repente entró un poquito la humanidad. Y él dijo, tengo sed. Ahí estaba el hombre.
el cuerpo físico estaba desangrando y aparte del agua de su cuerpo se estaba yendo y manifestó lo natural. Sí, porque eso refleja la parte física. Claro, ahí estaba el hombre, el Exacto, natural, el hombre exacto, natural, exacto, el cuerpo que estaba exigiendo. Evidenciando que el sacrificio era Claro, grande. claro. Que era- estaba sufriendo como Sí, un hombre. Claro. igual como sufre cualquier ser humano. Claro. 100% hombre. Y no dijo cuando le estaban dándole el latigazo. Ni una palabra. Cuando sueltan al ladrón, al delincuente, Barrabás. la misma gente que lo vio a él realizando milagros, A Barrabás. y prefieren que suelten el delincuente, ¿Mm? y él no abrió su boca. No. Incluso él se podía salvar porque el gobernador de entonces del Imperio Romano Ajá. le dio la oportunidad. Él le dijo que yo no veo... Defiéndete, dime. Sí, y él no habló. Pero es que él tenía que cumplir con eso. De Claro. hecho, estaba profetizado por el profeta Isaías. Millones, oye, cientos de años, miles de años atrás. Y le dice la mujer, mira, No cuidado, te metas. Mira, Es un hombre eso, santo, un hombre ten limpio. cuidado. Siendo esa mujer, no siendo esa mujer hebrea, No. Pero el temor le invadió. el temor le invadió. Y la naturaleza que tiene la mujer que sobrepasa la del hombre. Exacto. Ese la sexto inteligencia, sentido. el sexto sentido. El tiempo avanza. Dicen que luego él dice todo está. Termíname la frase. Que todo, Consumado está. o todo consumado está. Todavía ahí él no había hecho el sacrificio, no estaba completo. Pero ya le entendía que en el mundo espiritual ya todo estaba hecho. Ujú. Y él termina diciendo, Padre, en tu mano Comiendo. mi espíritu. ¿De qué te estoy hablando? Cuando él le dice, Padre, en tu mano y comiendo mi espíritu, dice que él mismo expiró a la hora novena, 3 de la tarde. Dice que se oscureció todo. Instantáneo. El cielo se puso Instantáneo. negro, Y se cayó el y- velo, se rascó el velo del templo. el templo se rascó en dos. Lo que duraron 120 años para construir, en un segundo, porque él mismo dio una palabra. Él dijo, hablando del templo, pero él está hablando del templo de él, del Espíritu Santo, el cuerpo. Ciertamente, yo, Que lo utilizaron como argumento los fariseos para quererlo condenar. sí, cuando él dijo, ustedes ven eso, ciertamente, en un día, en 3 días, o sea, hablando de que se podía destruir y que en 3 días él lo construía. Ellos dicen, pero este es un templo que duramos tantos años para hacerlo. Ellos estaban mirando al templo. Ellos no entendían que el templo donde iba a morar el Espíritu Santo éramos nosotros. Exacto. Pero luego de ahí, el maestro aspira, muere. Dice la Biblia que los mismos sujetos, uno de los guardias que estaba ahí, le tuvo que decir, ciertamente, este hombre era el Hijo de Dios. Sí, por lo que se reflejó en el momento que murió. De hecho, ahí creyeron un poco en la realidad, porque nadie creía en él. Al final, cuando sucede esto, que él muere, pues inmediatamente como el cielo empieza a oscurecer y empiezan a moverse cosas que no eran normal, La tierra estaba gimiendo. entonces ahí ellos creyeron en realidad que ciertamente él era el rey. Pero todavía después de muerto, la Biblia registra que pusieron su cuerpo en aquella tumba y pusieron guardias multiplicados por hora para cuidar, porque ellos entendían que todavía tenían dudas de que no era. ¿Sí? Dios bendiga, ¿hay alguien arriba? Ok. No. Y decían, por si acaso, como él había profetizado de que al tercer día iba a resucitar, dijeron, vamos a tener el cuerpo ahí, porque cuando viene a ver, en buen dominicano, los discípulos se lo esconden. llevan y dicen que resucitó. Sí. Porque todavía querían darle a entender a la humanidad, no querían reconocer, después de todo lo que vieron, que era Dios. Y aquí voy para cerrar. Asimismo, como aquellos fariseos, hombres que eran los que tenían que llevar la palabra, porque eran los únicos que tienen autoridad para leer la Torá, para leer la palabra de Dios, conforme a los libros que habían para aquel tiempo, e instruírselo al pueblo.
ellos todavía, viendo lo que acontece, ellos le quieren dar a entender al pueblo que ese no era el Mesías, que no era Jesús. Y querían ocultarlo. Pero no pudieron, porque ya consumado estaba. Amén. Ya el sacrificio estaba hecho. Ok, pastor, eso está muy bien, toda la enseñanza, todo está bien, pero ¿qué usted me quiere decir, pastor, con esto? Yo te quiero decir con esto, hermano. Dama, usted que está en su hogar, en su comodidad, que ese sacrificio que Jesús hizo es para que tú y yo mañana tengamos vida eterna y vayamos a un lugar de paz, de descanso por la eternidad y no nos perdamos como muchos cada día se pierden. Lo que te quiero decir con ese sacrificio es que Dios no hizo eso en vano. Él lo hizo para que tú hoy valores ese sacrificio. ¿Y cómo lo valoro? Entregándole a Jesús lo poco que tú tienes. Que si analizamos lo que Él nos pide en comparación con lo que Él nos ha dado, nosotros vamos a quedar en deuda toda la vida. Porque no tenemos con qué pagar el sacrificio que Él hizo por nosotros. Amén. No hay manera de compensarle al Señor un poquitito de lo grande y maravilloso que Él hizo al venir, sacrificarse y morir por ti, por mí, para que con solo reconocerlo a Él como nuestro Señor y Salvador podamos tener acceso a la vida eterna que costó tan poco a nosotros, porque no nos cuesta nada, pero tanto le costó a Él. Olivo, ¿cómo tú defines en estos minutos que nos quedan ese sacrificio? Debe ser compensado con nosotros ser humillados por Él y creer en Él. Y nosotros buscar la salvación, porque el sacrificio que Él hizo es para que nosotros seamos salvos, para que nosotros seamos guiados por Él y que todo aquello que Él hizo, nosotros tengamos el corazón contrito y humillado y podamos seguir en el día de Cristo. Francis, para cerrar este tema, y yo sé que el conocimiento que tú tienes de la palabra es grande, y públicamente voy a profetizar hoy sobre ti. Yo sé que lo que viene para tu vida en el mundo espiritual, que tú has decidido por voluntad propia seguir nueva vez, entrar en Él y dejar que el Señor haga contigo lo que en el cielo ya se dijo de ti para este tiempo aquí en la tierra. Ese sacrificio, en tu propia palabra, ¿cómo tú lo defines? El sacrificio de Jesús para con nosotros, inmerecido. De por sí inmerecido. ¿Por qué es inmerecido? Porque a pesar de Él haberse despojado de tanto, de su reino para venir a sacrificarse por nosotros, muchos de nosotros hemos pasado la mayor parte de nuestras vidas dándole la espalda a eso y mirando para otro lado. Ahora mismo hay muchos de sus hogares mirando para otro lado y diciendo, es verdad lo que está diciendo el pastor, pero no, yo estoy muy joven, yo deseo seguir disfrutando de los placeres de la vida, yo quiero seguir teniendo 2 y 3 mujeres, quiero seguir en cualquier tipo de cosa nociva, a pesar de que saben que están mal, pero no quieren despojarse de los placeres de la carne, porque Él lo que más nos separa de la voluntad de Dios es la carne, no otra cosa. El pecado. El pecado, porque mucha gente dicen, yo no voy a la iglesia o yo no acepto a Cristo por tal cosa, y no debe haber motivo, no debe haber razón, no debe haber circunstancia, no debe de haber inconveniente. ¿Por qué? Porque en la iglesia es donde verdaderamente, en los caminos de Dios, es donde verdaderamente encontramos la felicidad. Mucha gente dice, no, que la felicidad no existe, que la felicidad son solo un momento. Plenitud de pero pero los caminos de Dios, a pesar de usted poder estar pasando por un momento difícil, pero
se mantiene la esperanza. ¿Por qué? Porque el cristiano, nosotros los cristianos, Amén. ya yo lo puedo decir, ¿verdad? Claro que sí. Le ponemos nuestra carga, nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestras necesidades en las manos de Dios. Y eso nos da paz y eso nos da felicidad. Entonces, ese término que yo también lo utilizaba, yo decía, bueno, la felicidad no existe. La felicidad son solo momentos. No. En Cristo sí hay felicidad. En Cristo sí hay felicidad. Entonces, ese sacrificio que hizo Jesús por todos nosotros, lo único que tenemos que hacer es agradecerle. ¿Y de qué manera nosotros le agradecemos? Es imitándolo, amando a nuestro prójimo y amando a Dios sobre todas las cosas. ¿Y a quién es que le conviene eso? Es a nosotros mismos. Es a nosotros que nos conviene. ¿Por qué? Porque tu vida cambia, tu entorno cambia, tu familia se beneficia de eso, en tu trabajo se benefician de eso, y tú también como ente social, como ser humano, como individuo, te beneficias de eso. ¿Por qué? Porque Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios te va a ayudar, y ahí vas a encontrar lo que te estoy diciendo, que sí existe la felicidad, pero en Cristo. Amén. No en otro lugar. No en otro lugar. Es en Cristo. ¿Cuál es el primer enemigo del hombre? Satanás. Sí. ¿Y cuál es el segundo? Uno Yo mismo, mi carne. Uno mismo. Es uno mismo. Tenemos que convivir con eso. Pero Así. podemos. Se puede. Claro que se puede. Se puede. Quiero recordarle, no podemos pasar por alto, que ahora la empresa Johnny Fashion se amplía. Así es. ¿Y qué hay? Lavandería Johnny Fashion, la calle 3B, ¿verdad? Sí. Frente Frente a a la frente. calle. Usted va a la sastrería Johnny Fashion. Ahí va a encontrar un servicio increíble, responsabilidad, trabajo de primera en cuanto a la confección de todo tipo de prenda de vestir, de todo tipo. Y usted entonces pasa al frente, a la lavandería Johnny Fashion. O sea, se acabó el andar mal vestido, primero, estrujado, sucio, en sastrería. Y luego, lavandería Johnny Fashion, eso es garantía de usted vestir bien, de usted vestir a la moda, y sobre todo los precios. Los Sí, precios. Sí. Precio totalmente asequible a toda la, ya sea una empresa, al por mayor, ya sea a un individuo de manera individual, y la responsabilidad que garantiza el trabajo de tanto de la sastrería Johnny Fashion y de la lavandería Johnny Fashion. Así que todo el pueblo de La Romana y ustedes que nos ven a través de las redes sociales, cuando vengan a La Romana, usted que está vivo aquí en La Romana, visite ahí mismo en la Gregorio Luperón 143, 123, sastrería Johnny Fashion, pasa al frente, a la calle 3B, al mismo al frente, lavandería Johnny Fashion. Y ahí algo, sabes que si tú vas a Johnny Fashion, encuentras el pantalón, encuentras la chacabana, un especial de chacabana, a Hay precio, oferta. no, ni siquiera vean los precios, pero no hay competencia. Tenemos chacabana de venta, tenemos perfume para hombres de venta, calzado, tenemos un área de calzado, ahí está la pastora María Victoria Quesada con una infinita cantidad de calzado sport, clásico, charol, moderno, todo lo que usted quiera en calzado para hombres y perfume también están ahí. Así es. O sea que tú ahí te vas completo. Exacto. Olivo, ¿tú sabes de eso? Sí, yo soy testigo de ciertas cosas que hay en el Pastor. Hemos estado por ahí observando algunas cosas, pero de verdad que vaya que allá le van a garantizar lo que usted necesita. Pastor, ¿verdad que sí? ya estamos terminando nuestro programa del día de hoy. El próximo culto de las iglesias, Nueva Vida, de mi iglesia, Ay, qué lindo suena eso. de mi congregación. Sí, porque ahora soy tu pastor. Ah, sí, usted es mi pastor. Que, Ahora sí es de verdad, puede decir mi pastor. así es que, Dios ha sido bueno. amén. Hable de los próximos cultos, pastor. Tenemos culto mañana, culto de jóvenes a partir de las 7 de la noche.
Esos cultos de los viernes son terribles, los jóvenes dejándose usar por Dios. Eso es para que vean la juventud que se puede servir al Señor siendo joven. Y el domingo, este domingo, que es el último domingo del mes, tenemos un retiro. El culto de las 9 de la mañana hasta las 11:30 del día, de la mañana. Así que te invitamos, si no tienes culto en tu iglesia, ahí estamos para servirte, puedes ir, gozarte con nosotros. Y grande cosa es la que el Señor está haciendo en aquel lugar. Sino que le pregunten a Francis. Dios le bendiga, Dios le guarde. Bendiciones a todos. Olivo Guerrero, que siempre despide el programa, Así que es. nunca se quiere ir. Pásela bien. Mire, pásela bien y llévese de nuestro pastor y de Francis Medina. Amén. Gócese en el Señor, que es lo único que queda. Amén. Dios les bendiga mucho. Bye, bye. Bendiciones. Amén.